Bien, entonces buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar la clase de dificultades en la lactancia. Principalmente el tema de hoy es la anquiloglosia. Mi nombre es Constanza Reyes, soy fonoaudióloga, magíster en neurorehabilitación y asesora de lactancia Edulacta. El temario a desarrollar hoy día, para ordenar nuestras ideas, son comenzaremos con los aspectos anatómicos, bien, y comprometidos en estas funciones, y la parte funcional normal de la lengua, bien, el órgano que vamos a estudiar hoy día. Luego vamos a hablar de las definiciones y clasificación de anquiloglosia, muy importante en el desempeño práctico, y la identificación y diagnóstico y las derivaciones pertinentes. Vamos a pedir que pongan en silencio sus... Ahí sí. Cristina, bienvenida. Ahí sí, bien. Entonces continuamos. Vamos también a hablar sobre los desafíos y dificultades que puede producirse con la anquiloglosia en la lactancia materna. Y finalmente el manejo, el tratamiento y la rehabilitación de la anquiloglosia. Bien. Entonces comenzamos con los aspectos anatómicos y funcionales normales de la lengua. Bien, el desarrollo de la lengua vamos a hablar primero, que tiene que ver con que al término de la cuarta semana de gestación aparece en el embrión dos protuberancias linguales laterales y una prominencia media que está aquí llamada tubérculo impar. Bien, estos tres abultamientos que están aquí se originan en el primer arco faríngeo y una segunda protuberancia mediana aquí. La cópula está constituida por el mesodermo del segundo y el tercer arco y partecita del cuarto. El último abultamiento medio, formado por una porción posterior y del cuarto arco, señala el desarrollo de la epiglotis, ¿bien? Que ahí se ancla la lengua, por eso es importante hablar de él. Ya hacia la quinta semana de gestación, con el crecimiento de estas protuberancias, y por eso están las flechitas aquí, estas protuberancias empiezan a crecer hacia adelante, hacia arriba, a proyectarse, bien, no así el tubérculo impar, y empieza a crearse el cuerpo propiamente tal de la lengua, bien, bueno, crecen y se fusionan, bien, y crean gran parte del cuerpo de la lengua. Y la raíz de la lengua, que es esta que está aquí, la amarilla, se fusiona también, tiene un origen en los arcos segundo y tercero faríngeo, y parte del cuarto, y el extremo posterior entonces da origen a la epiglotis. Y entonces aquí tenemos la construcción completa de esta lengua. Cuerpo, la raíz, ¿cierto?, de la lengua o base de la lengua, y tenemos la epiglotis, que es donde se ancla aproximadamente. Entonces aquí tenemos una mejor visión, tenemos la raíz, ¿cierto? Tenemos el cuerpo, y esto tiene evidentemente, bueno, un borde que lo delimita, una cara superior o dorso de la lengua, una cara inferior, y el vértice o punta lingual, del cual vamos a hablar mucho durante esta presentación, porque es aquí donde se restringe mayormente el movimiento en la anquiloglosia. Si damos una mirada por la cara inferior, veríamos algo más o menos así, ¿cierto? Una lengua elevada, con la presencia de este frenillo, que es el que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, pero ustedes dirán, ¿cómo se forma entonces este frenillo? Bien, que es del que vamos a hablar mucho. Bueno, esta imagen es una imagen del desarrollo embriológico de la lengua. Un segundo. Bueno, entonces, perdón, volvemos acá. La lengua, entonces, que teníamos aquí, es un órgano móvil, y eso es importante decirlo, es un órgano móvil que está situado al interior de la boca, es impar, está situado al medio y es simétrico, y desempeña funciones muy importantes que describiremos evidentemente durante el desarrollo de esta clase,
la musculatura lingual permite la gran movilidad de la lengua, la lengua nunca está quieta, ¿cierto? Esta musculatura consiste en músculos extrínsecos que se originan fuera de la lengua y algunos intrínsecos que están dentro de la lengua, ¿bien? La lengua tiene 17 músculos, ¿bien? Em, y lo importante de aquí, bueno, además de las partes que vimos, es esta escotadura en B que separa entonces la raíz del cuerpo de la lengua. Entonces, ¿cómo se formaba esta estructura de la que estábamos hablando, que era el frenillo, que está en la cara inferior? Bueno, durante la gestación se forma una lámina, que se llama la lámina lingogingival, que conecta la lengua con el piso de la boca, que está acá. A medida que van avanzando las semanas de gestación, ocurre una muerte programada, una apoptosis, ¿ya? Que en algunos casos ocurre de manera no óptima, lo que provoca que esta lámina quede mucho residuo, entonces se forma este frenillo lingual corto. Cuando esta muerte programada de células ocurre correctamente, tenemos este frenillo insertado de manera normal, ¿cierto? Un frenillo corto, insertado en el medio de la lengua e insertado en la mitad del piso de la boca. Eso es lo que quisiéramos encontrar. Bien, ahora en ocasiones no encontramos eso, ¿cierto? Y eso es lo que llamamos anquiloglosia, la restricción del movimiento de la lengua. Entonces, ¿cuáles son las funciones que se van a alterar cuando tenemos esta dificultad? Cuando la lámina lingogingival no desaparece y queda un frenillo corto. Entonces, para eso vamos a hablar de las funciones en las que participa la lengua primero. Y evidentemente sabemos que la lengua es el órgano primordial para la detección del gusto. Bien, aquí tenemos todos los sabores que somos capaces de distinguir, y supongo que las que están conectadas verán que hay un sabor nuevo, un quinto sabor incorporado, que es el umami. Tenemos dulce, ácido, salado y amargo. Bueno, y el gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores en los alimentos. Eh, el órgano principal para esto, evidentemente, es la lengua, que está cubierta de las papilas gustativas y que contiene los receptores sensoriales para el sabor, que se llaman botones gustativos. Esta es la función de las que voy a describir a continuación. Esta es la única que no se ve afectada por la anquiloglosia, ya que es el frenillo corto. Las otras que voy a describir ahora sí se ven afectadas, y voy a ir contando inmediatamente en qué se afectan. Por ejemplo, el habla. Evidentemente, todos sabemos que una persona que tiene frenillo corto, los niños sobre todo, tienen dificultad en la adquisición de algunos fonemas del habla, algunas letras, ¿cierto? En la práctica clínica lo podemos observar frecuentemente. La restricción de la movilidad, entonces, por anquiloglosia afecta directamente al habla, y en muchas ocasiones sucede que cuando conocemos los niños que tienen dificultades en el habla o que tienen anquiloglosia, si uno ahonda en la anamnesis, nos vamos a encontrar con que lo más probable es que hayan tenido también dificultades en la lactancia. Bien, entonces, del punto de vista del habla, los fonemas más afectados que se encuentran al tener anquiloglosia es la R, la R, la L, la S, la T, la D, la L. Bien, esos son los fonemas afectados. R y L, evidentemente porque necesitan una elevación lingual. Y si tenemos una lengua anclada por la anquiloglosia, es difícil llegar al punto articulatorio. Bien, las fonemas como la S son complejas porque, a pesar de que no necesita elevación lingual, requiere de un acanalamiento especial de la lengua y anteriorizarla un poquito. Si tenemos esta lengua atrapada, evidentemente no podremos hacer este fonema. Igual con la T, la D y la N. Otra función en la que participa la lengua y que se ve afectada por la anquiloglosia es la respiración. Bien, la lengua participa en el proceso de respiración porque al respirar en reposo, el tercio anterior de la lengua descansa en el tercio anterior del paladar, bien, provocando una presión negativa intraoral, y esto permite que el paladar no se eleve en desarrollo verticalmente hablando. Pues si ocurre eso, si hay una elevación vertical del paladar,
más esta anquiloglosia, evidentemente va a producir con el tiempo dificultades de habla, ¿ya? Pero ahora con respecto a la respiración, vamos a encontrar que los niños que tienen aquí, como se observa, la lengua anclada al piso, tienden a respirar por la boca, ¿bien? Tienen la lengua muy bajita siempre, generalmente tienen ojeras, porque están respirando por la boca, que no es el órgano propiamente tal para hablar, o sea, para respirar en reposo, ¿bien? Para respirar nosotros debemos utilizar nuestra nariz, que cumple tres funciones que la boca no cumple, ¿cierto? Que es humidificar el aire, entibiarlo y además filtrarlo. Entonces la calidad de aire que entra por la nariz es mucho mejor que la que puede entrar por la boca. Bien, entonces tenemos estas características físicas que son lengua baja, boca abierta, ojeras, hipotonicidad muscular orofacial, o sea, esta cara como con poca fuerza, ¿cierto? Una retrognatia en ocasiones, que es tener el mentón, ¿cierto? El tercio medio, o sea, el último tercio de la cara con hipodesarrollo, con poco desarrollo, entonces hacia atrás, que sería más o menos así, un poquito más notorio, ¿cierto? Y otras alteraciones musculoesqueléticas que tienen que ver con la postura, o sea, escápulas aladas, un poco de cifosis, rodillas en X, etcétera. ¿Bien? Bueno, el labio superior corto, el labio inferior evertido, ¿ya? Si vemos estas características en algún niño, debemos sospechar de que podemos tener dificultades en el desarrollo del frenillo lingual, que podemos tener una lengua anclada al piso. ¿Bien? Ahora, todas estas características que yo di, físicas, ¿cierto? De cambios musculoesqueléticos, etcétera, corresponden al síndrome del respirador oral. O sea, que son niños que respiran frecuentemente por la boca y que presentan frecuentemente además otitis, rinitis, roncan por la noche y en algunas ocasiones presentan apneas. ¿Bien? Por lo tanto, es importantísimo la detección en TENS, enfermeras, matronas, etcétera, que trabajan en neonatologías, etcétera, que evaluemos siempre cómo va a ser la respiración, no solo de niños pequeños, sino que ya niños de 5 o 6 años, la respiración siempre es importante y se puede corregir. ¿Bien? Y en esa función también participaba la lengua. Otra función en la que participa la lengua, evidentemente, es en la masticación, ¿bien? Donde la lengua es capaz de acomodar el bolo alimenticio constantemente, llevándolo hacia las muelas para poder ser triturado y esto emulsionarlo con la saliva, para dejarlo listo para que sea deglutido, ¿bien? El otro problema que tenemos posterior a la masticación y a la deglución con esta lengua anclada es que los residuos que quedan en el vestíbulo de la boca, la lengua hace un proceso que se llama autoclisis, que limpia, ¿bien? Limpia la comida que quedó en el vestíbulo y obviamente esto se ve afectado por una lengua que se encuentra atrapada. Otra función que tenemos en la que participa la lengua es al lamer. Evidentemente, todos hemos bebido alguna vez un helado y ocupamos nuestra lengua muy protruida para poder extraer el helado. Bien, entonces se hace difícil con el tiempo lamer un helado, por ejemplo, u otras funciones como besar. ¿Cierto? Cuando pensamos en la anquiloglosia, por ejemplo, siempre pensamos en las consecuencias desde el punto de vista de nuestro usuario de manera infantil. Pensamos en la respiración, en el habla, la masticación o la lactancia en este caso, ¿cierto? Que sería lo mejor en realidad de detectar en esta etapa. Pero sucede que no pensamos en las consecuencias cuando no asumimos la responsabilidad de derivar oportunamente y ocuparnos de este problema de anquiloglosia, no pensamos en las cosas futuras, ¿bien? Y entre eso nos vamos a encontrar con dificultades para besar, ¿bien? Ahora, acompaño esta diapositiva con esta imagen, que es una foto histórica, que fue una portada de la revista Life, ¿bien? Donde fue una tomada en el Times Square de Nueva York, tras la rendición de Japón cuando ya se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Es una foto histórica, por eso quise una foto de un beso muy famoso. Otra función en la que participa la lengua es en la deglución, importantísimo, porque la deglución es un proceso reflejo de inicio voluntario que se desarrolla entre la boca y el estómago, ¿cierto? En el que se coordinan
otros aparatos, el aparato respiratorio, el digestivo, y cuya finalidad evidentemente es la ingestión y la prevención de aspiración de la vía aérea. La deglución, ustedes saben, se divide en 4 fases. No sé si ya lo vieron eso en otra instancia, pero la deglución se divide en 4 fases. La primera es la fase preparatoria oral, ¿cierto? Que es donde yo preparo el bolo alimenticio con la masticación, etcétera, eh, y formo el bolo mediante la trituración de los alimentos y la mezcla de esto con saliva. La segunda etapa es la fase oral, cuando ya el bolo, mediante la combinación de los movimientos de la lengua, es transportado hacia el dorso de la lengua hasta la faringe, la entrada de la faringe. Y luego ya comienzan las otras etapas que son de tipo involuntario, que sería la etapa faríngea, que sería esta, y la etapa esofágica. Bien, la lengua aquí, en las etapas 1 y 2, ¿cierto? O sea, en la etapa 1, que es la preparatoria oral y oral, que están descritas aquí, evidentemente la lengua juega un papel primordial. Cuando existe estiloglosia se produce un fenómeno de deglución que puede ser atípica o adaptada y que provoca alteraciones dentales y musculoesqueléticas típicas, además de atragantamiento, escape de comida, etc. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Cuando la lengua está tan anclada, tan anclada o permite poco movimiento, los niños empiezan a tener acá una deformación de la arcada dentaria y encontramos dentaduras que se llaman con mordida abierta anterior, que es un orificio, literalmente un orificio entre los dientes, pero es más común encontrar también algunas características compensatorias, movimientos compensatorios, donde podemos encontrar un overbite, que es la distancia que hay entre los incisivos superiores con los inferiores, del punto del eje horizontal hay un aumento, ¿cierto? Son estos niños que interponen el labio para poder tragar, porque necesitamos crear dentro una presión negativa para crear la deglución, ¿bien? Y eso la lengua, desde el punto de vista normal, la lengua, el tercio interior de la lengua se ancla en el tercio anterior del paladar y produce este movimiento peristáltico empujando el bolo alimenticio hacia atrás, ¿cierto? Pero cuando no se logra hacer la presión negativa necesaria para producir eso, entonces nos encontramos con que el cuerpo comienza a buscar estrategias para poder crear ese vacío, ¿bien? Y para eso empezamos a utilizar otros órganos. A veces se interponen los labios, a veces se interpone la lengua, y eso con el tiempo evidentemente va dejando alteraciones musculoesqueléticas. Y la función que nos convoca hoy día, que es de las que más vamos a hablar evidentemente, es la succión, ¿bien? Que la lengua de por sí está diseñadísima para una de estas primeras funciones al nacer, que es la succión, ¿bien? Es importantísimo, bien, esta función es importantísima para la sobrevivencia, ¿cierto? Para agarrarse al pecho materno y poder extraer la leche. Los bebés aprenden este proceso no recién nacido. Este proceso se aprende dentro del útero de las madres, al succionar y deglutir el líquido amniótico constantemente. Bien, dicho aprendizaje se inicia aproximadamente a la semana 16 de gestación, con la aparición del reflejo de deglución. Bien, ahora este reflejo hay que perfeccionarlo, se van adquiriendo nuevos reflejos, nuevas cosas, y esto se complementa más tarde, hacia la semana 20, con la aparición del reflejo de succión propiamente tal. Ya la coordinación de estos reflejos de succión, deglución, ocurre recién a la semana 32 de gestación. Por lo tanto, los niños prematuros, si es que hay alguno de ustedes que trabaje con niños prematuros, antes de esa fecha hay que hacer una evaluación muy, muy buena, muy acuciosa evidentemente la succión, la deglución, porque antes de la semana 32, en teoría, estos reflejos no están coordinados, ¿ya? Y no tendrá el bebé, evidentemente, la capacidad de alimentarse por sí mismo. Entonces va a necesitar mucha ayuda. Y ya después se compone más complejo, porque hay que adicionar además no solamente la succión, la deglución coordinado, sino que además la respiración. Y vamos a hablar más adelante de esa triada. Ahora, en el desarrollo embrionario, entonces el feto va adquiriendo estos reflejos y estas habilidades necesarias para lograr la succión independiente y efectiva.
Este proceso fisiológico evidentemente permite asegurar una ingesta suficiente de alimento, que sea fácil de asimilar, que sea manejable, o sea, que lo va a hacer de manera segura y con el menor consumo de energía para su obtención. Eso es lo primordial en la succión. Para lograr este objetivo, el recién nacido entonces debe nacer sin malformaciones congénitas en el aparato bucal, ¿cierto? Tener indemnidad del aparato respiratorio y también neurológico, ¿bien? Además de encontrarse libre del efecto de medicamentos o lesiones que alteren el funcionamiento normal de los diferentes órganos y sistemas involucrados, o sea, el sistema digestivo, el respiratorio, el cardiovascular, el neurológico, etc. Ahora, la succión, como hablábamos, no es un fenómeno único, sino que es un proceso que está integrado de tres fases que están altamente relacionadas, ¿ya? La primera de ellas es la succión propiamente tal, eh, que consiste en la primera etapa que se llama expresión, o sea, cómo yo acomodo mi lengua, cómo yo acomodo mis labios para poder hacer este vacío intraoral de succionar el pezón de la madre. Una vez que extraigo la leche materna, entonces ocurre la segunda fase, que es la deglución, y finalmente la respiración. ¿Bien? Y esto debe estar acompañado de una estabilidad del sistema cardiovascular y nervioso, como conversaba. Entonces, esta tríada, succión, deglución, respiración, es una tríada compleja, compleja de desarrollar, pero que nacemos después de la semana 32 con la habilidad de poder desarrollar. Ahora, eh, después de la semana 32, entonces lo adquirimos para alimentarnos por sí mismo. Y aquí tenemos dos representaciones, ¿bien?, de la succión del pecho materno. El primer dibujo de acá es con la posición de la lengua normal, ¿ya? No una lengua anquilosada. Entonces, ¿qué observamos aquí? Primero, que los labios se encuentran evertidos. Yo supe que ustedes ya tuvieron clases ya de lo que era el agarre y todo ese tipo del acople. Eh, entonces, ustedes ya conocen más o menos cómo es observar una toma del pecho materno. Para eso, entonces, tenemos que tener claridad que tenemos que tener los labios evertidos, ¿cierto? Con la boca bien abierta, con una lengua que se proyecta hacia adelante, o sea, una lengua anteriorizada. El pezón y gran parte de la areola está dentro de la boca del niño, ¿cierto? Y hay un movimiento peristáltico de la lengua que permite hacer la ordeña y finalmente ocurre la deglución. Entonces, este dibujo es el que representa una succión, un agarre normal. Pero si vamos al dibujo de al lado, nos vamos a dar cuenta que es diferente. Este niño que está aquí tiene anquiloglosia, o sea, no puede tener la lengua tan anclada al piso que no tiene posibilidades de anteriorizar la lengua, ¿cierto?, de proyectarla. Y además, muy comúnmente presentamos niños que además de frenillo corto tienen retrognatia, ¿cierto? Este tipo de desarrollo del último tercio de la boca, o sea, del rostro, perdón. Entonces, al momento de abrir la boca, abren menos la boca, pueden tomar menos el pezón, el complejo areola-pezón es menos, eh, o sea, tienen menos posibilidad de agarrarlo bien, no siempre tienen los labios evertidos y el movimiento de la lengua ocurre o sea, acá, el movimiento peristáltico es la ordeña, por lo tanto nos va a traer problemas para drenar los tubos lactíferos, ¿cierto? Para drenar el pecho materno. Bien. Entonces ahora pasamos a la segunda parte, que es la definición y la clasificación de anquiloglosia. ¿Cómo se identifica, cómo se diagnostica y a quién debo derivar? Bien, para recordar, entonces veníamos observando las funciones en las que participaba la lengua y ya anticipamos qué pasaba cuando había anquiloglosia, pero bueno, entonces definamos qué es la anquiloglosia, propiamente tal. Y bueno, la anquiloglosia deriva de la palabra griega anquilos, que significa encorvada, como pueden ver aquí, y glosa, que es lengua. Es una lengua encorvada que está pegada al piso de la boca y tiene un frenillo muy pequeño. Bien, hay autores que hablan de que estos frenillos, además de ser cortos, están anteriorizados, o sea,
en vez de estar inserto el frenillo en la mitad de la lengua, está insertado en la punta de la lengua. Si encontramos casos como eso, evidentemente vamos a encontrar un anquiloglosia de grado severo. Además de eso, la etiología de la anquiloglosia es desconocida, pero sí se habla de que hay un factor genético importante y la prevalencia de la anquiloglosia en recién nacidos, depende de los autores y los estudios que hayan, pero bordea entre el 1% y el 12%. O sea, puede llegar al 12% de los recién nacidos vivos. Por lo tanto, tiene alta prevalencia. Deberíamos contemplar entonces una evaluación completísima al momento de nacer y observar el frenillo de la lengua al momento de nacer. ¿Bien? En países donde este tema se da con mucha prevalencia, por ejemplo Brasil, existe por ley la evaluación del frenillo posterior al parto inmediato, para poder asegurar el éxito en la lactancia materna, porque para ellos les importa mucho la lactancia materna, asegurarla y ayudar a esta madre a conseguirlo, ¿cierto? Otra cosa como dato es que es 3 veces más frecuente en varones que en mujeres, ¿bien? Y la mayoría de ellos, de las personas, de los niños que nacen con anquiloglosia, son casos aislados, ¿bien? Pero hay algunos síndromes que están aquí, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Ellis-Van Creveld, el síndrome de Pierre-Robin, el síndrome orofacial digital, la estenosis pilórica hipertrófica infantil o el paladar hendido ligado al cromosoma X, que vienen con esta dificultad. ¿Bien? Por lo tanto, si encontramos un niño con alguno de estos síndromes, debemos sí o sí evaluar el frenillo lingual. Ahora, la mayoría de los casos, como les contaba, se producen de manera aislada, así que deberíamos revisar a todos los recién nacidos vivos. ¿Bien? ¿Y cómo se clasifica? Bueno, en la clínica, la clasificación más usada es esta, la de Corilos y la de Kotlow. Es importante que la dominemos, ¿ya? Es sencilla, aquí está la descripción completa, que después yo la voy a acompañar con imágenes para que quede más sencillo. Bien, hay frenillos que se observa, o sea, aquí dice anterior, porque el frenillo se puede observar a simple vista, ¿bien? Entonces están insertados de forma anterior, en la punta de la lengua. En cambio, hay algunos que no se ve tanto y uno podría sospechar de que no hay problemas de anquiloglosia, pero luego de eso, al evaluar funciones, nos damos cuenta de que sí, el frenillo, a pesar de que no se ve mucho, porque está insertado de manera posterior, igual interfiere en los procesos en que la lengua participa, ¿cierto? Todas las funciones del sistema estomatognático que hablamos anteriormente. Bien, el tipo 1 de Corilos es un frenillo fino y elástico, con la lengua anclada desde la punta del surco alveolar y no es posible elevarla ni extenderla. Esa es la más severa, bien, el tipo 1, que equivale a la clasificación 4 de Kotlow, que sería anquiloglosia completa, o sea que tiene una medida menor, ese frenillo, menor a 3 milímetros, o sea, chiquitísimo. Luego está el tipo 2, donde se observa un frenillo fino y elástico, también como el tipo 1, pero la lengua está anclada desde 2 a 4 centímetros de la, o sea, milímetros de la punta del surco alveolar, o sea, de la punta de la lengua. Impide la elevación y la extensión, pero en menor medida, ¿ya? O sea, tenemos una lengüita que parece como una cuchara, que se quiere elevar, pero no puede, ¿cierto? Porque está anclada, pero igual se ve que la lengua logra levantarse muy poquito. Cotelo lo clasifica eso como clase 3 y es de tipo severo y tiene una extensión de 3 a 7 milímetros de apertura. Luego, los miradas más posteriores sería, según Corilos, el tipo 3, que es un frenillo ya más grueso, ¿cierto? Más fibroso, muy poco elástico o no elástico, ¿bien? Con una lengua anclada desde la mitad de la lengua hasta el suelo de la boca y se extiende, esta lengua se puede extender, pero no se eleva. Esa es la característica principal. Se extiende, pero no se eleva. Y esa clase, según Cotlu, es la clase 2, es una anquiloglosia moderada y permite una movilidad entre 8 y 11 milímetros aproximadamente. Y el tipo 4 de los posteriores es que el frenillo definitivamente no se ve. Se palpa con un anclaje fibroso desde la base de la lengua hasta el suelo de la boca
pero tiene movimientos asimétricos, y ese dato es importante. Y sería clase 1, solo de tipo leve. Sobre 16 milímetros, entonces tendríamos ya una lengua sin anquiloglosia. Ahora, esto es difícil imaginarlo si no lo podemos observar. Entonces yo les puse aquí la correlación. El tipo 1, ¿cierto?, de Corilos y clase 4 de Kotlow, que es lo mismo. En el fondo tenemos esta lengua que es cortísimo el frenillo, la lengua está muy, muy anteriorizada y no logra elevarse casi nada. Bien. La de tipo 2, clase 3 de Kotlow, tenemos esta lengua que está no insertada en la punta de la lengua, está insertada un poquito más atrás, pero aún así es corto. Entonces no se puede tampoco elevar mucho. Ya de tipo 3, vemos una lengua que está insertada en el medio, pero igual deja esta característica de que la lengua sube, pero está anclada igual, incluso tiene esta escotadura, que es bien común verla, en la clínica la vemos harto, que es cuando los niños sacan la lengua y vemos una punta de lengua acorazonada. Eso lo hemos escuchado harto, y en la clínica se relaciona directamente con el frenillo corto, ¿cierto? Decimos, ah, ya ves, este usuario tiene el frenillo corto, entonces, a ver, saque la lengua, y generalmente encontramos que vemos una punta de lengua acorazonada. Y la de tipo 4 de Corilos, pero que también es la clasificación, la clase 1 de Kotlow, vemos esta lengua que no se observa el frenillo, como ustedes pueden ver, porque es bastante fibroso y está insertado atrás, pero igual aún así restringe los movimientos linguales. Si hay alguna duda en la disertación, mientras estoy disertando, pueden interrumpir a Francisca, Cristina, cuando quieran. ¿Bien? Voy a continuar. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Bueno, vimos la clasificación, ¿cierto? Recién vimos la clasificación, ahora vamos con el diagnóstico. Bien, el diagnóstico, utilizamos esta herramienta que es una evaluación, la tabla de Hasselbacher, o Hasselbacher, como ustedes quieran, que es para evaluar las funciones del frenillo lingual. En la clínica se ocupa bastante. Después de incluso muchos autores ocupan para sus estudios esta tabla, esta herramienta, que es una herramienta bastante buena. ¿Y por qué es buena? Porque se ha comprobado con muchos estudios que eh, lo que arroja esta tabla, evaluando tanto aspectos anatómicos como de aspectos funcionales, tiene tiene directa correlación con la decisión que toma el dentista o el otorrino para el corte del frenillo. O sea, cuando en la tabla de Hasselbacher salía que era un candidato el niño para la operación, entonces si era evaluado por dentista sin haberle dicho, el dentista también correlacionaba la evaluación y decía, este niño necesita operarse, y era lo mismo que había arrojado la herramienta. Tiene una correlación muy importante, entonces es una muy buena herramienta para determinar cuándo debemos hacer un tratamiento de tipo quirúrgico o cuándo debemos manejar la situación de otra manera. Bien, entonces, como le decía, es una pauta que se ve grande, pero en realidad al pasarla no demora mucho, mucho tiempo. Entonces, y cualquier profesional del área de la salud, ¿cierto? Para cualquier personal sanitario, puede eventualmente evaluar esto. Bien, si tenemos unos minutos, podemos hacerlo posterior al nacimiento, o chicos que están, por ejemplo, todavía no se han ido de alta, en las clínicas, en los hospitales, y que están presentando algunos problemas de alimentación, de agarra el pecho, etcétera. Podemos entonces pasar esta herramienta de Hasselbacher y vamos a tener una muy buena mirada de ver si es que es un problema anatómico o un problema funcional. Bien, entonces, de lectura rápida vamos a hacer que en realidad se evalúa la apariencia de la lengua, ¿cierto? Si es que es redonda, cuando se eleva, al elevarse, si es redondita, si es cuadrada, si tiene una ligera hendidura en la punta, o forma de corazón o en B, que era lo que estábamos conversando antes. También la elasticidad del frenillo, si es muy elástico, si es moderadamente elástico, o muy poco o nada de elástico. También con un pie de metro, ¿cierto? Podemos medir la longitud del frenillo cuando se eleva, si es que es mayor a 1 centímetro o menor de 1 centímetro. Como se dan cuenta ustedes, esto tiene una valoración al lado, unos puntos, ¿cierto? 2 puntos, 1 punto, 0 puntos. Y la unión del frenillo lingual con la lengua, si está posterior a la lengua, en la punta, o sea, posterior a la punta, en la punta, o directamente en una muesca en la punta, o sea, aparece, ahí se ve.
y la unión del frenillo lingual con el borde alveolar inferior, ¿cierto? Detrás de la arcada dentaria, si está lejos del borde, unido al suelo de la boca, si está justo por debajo del borde alveolar inferior o unido definitivamente al borde alveolar, alveolar inferior. Bien. Cuando dejamos, por ejemplo, cuando tenemos niños que tienen el frenillo unido al borde alveolar inferior, son los niños que tienen los dientecitos separados al medio, los incisivos centrales lo tienen separados con el tiempo. Bien, se produce ahí un diastema que se llama. Y bueno, esa era la evaluación de aspectos anatómicos. Si ustedes lo ven, en realidad, cuando ya dominan la tabla, eso, rápidamente uno va sacando el puntaje y puede utilizarlo. Desde el punto de vista de las funciones, podemos ver, al hablar, por ejemplo, con el reflejo de búsqueda, si hay la lateralización de la lengua y si es completa, si hay un cuerpo lingual sin movimiento a la punta o definitivamente nulo movimiento. También evaluamos la elevación de la lengua. La punta está hasta la mitad de la boca, solo los bordes se levantan hasta la mitad de la boca, o definitivamente la punta permanece en el borde alveolar inferior o se eleva hasta la mitad de la boca, solo con el cierre de la boca. Bien, que ya sería un movimiento más bien compensatorio. La extensión de la lengua, si la punta sobre el labio inferior, la punta lingual sobre el borde de la encía o ninguno de los anteriores o bordes o joroba en la mitad de la lengua. La expansión de la parte anterior de la lengua, si es completa, si es moderado o parcial, poco o nada. Ventosa, bordes enteros, con cavidad firme, solo bordes laterales con cavidad moderada, no hay concavidad o este es débil. El movimiento peristáltico si es completo, si es parcial o no hay movimiento, y si hay chasquido. No hay, es periódico, frecuente, etcétera, en la succión del pecho. Bien, y aquí salen los resultados. Si la lengua se evalúa a través de estos ítems, se diagnostica anquiloglosia significativa, sí. O sea, anquiloglosia significativa significa que ya tenemos que derivar para un proceso quirúrgico. Si en aspecto tenemos menor o igual a 8 puntos y en función mayor o igual a 11. Y otra, pero mucho más sencilla y corta, ustedes verán, es el TABI, el Tongue Assessment Tool, que también otorga puntaje y es más fácil de observar porque son menos, o sea, dice qué forma tiene la punta de la lengua, acorazonada, como cuchara o normal, y le damos 0, 1 o 2, donde se fija la encía, a la encía, si está adelante, sobrepasando la parte alveolar aquí, o si definitivamente está en la mitad de la boca. Y cuánto se levanta con la boca abierta, o sea, por ejemplo, al llorar. Si se está anclada aquí, solo se eleva a los lados, y aquí muy poco, o aquí se eleva un poco más, pero muy marcada esta forma de cuchara, ¿cierto? O si logra subir la punta. ¿Y cuánto sale de la boca? Y ahí tenemos nada, muy poquito, solo hasta el labio inferior o sobrepasando recién la arcada dentaria, y esta aquí ya sale bastante bien. Entonces, todos los que tienen 2 puntos, aquí deberían tener un frenillo normal. Bien, otro diagnóstico, otra pauta para el diagnóstico es la evaluación del frenillo de Martinelli, que también es muy conocido como el test de la lengüita. Bien, ella, San Martinelli hizo esta tabla, que fue traducida al español por Franklin Susaniver y Jenny Castillo, ambos peruanos, fonoaudiólogos, y hicieron esta historia clínica que es bastante buena, donde bueno, están los datos personales, evidentemente, que no se habló de antecedentes genéticos, como sabíamos que tenía antecedentes genéticos, eso si es que hay algún problema de salud o con el frío, alguien en la familia tuvo. Y evidentemente evaluar cómo este proceso de la lactancia materna, cuánto es el tiempo entre tomas, y eso va otorgando su puntaje. Lacta un poco y se duerme, va soltando el pezón, muerde el pezón, etcétera, y eso va dando un resultado que ustedes pueden observar abajo, o sea, el peor resultado es igual a 8, el mejor resultado es 0, y así se van sumando junto con otros ítems que vamos a ver a continuación. También se divide en varias partes la evaluación, y la parte 1 es la evaluación anatomofuncional. Y esto ya está acompañado con imágenes, entonces también es sencillo, más sencillo que el de Hasselbacher, pero evidentemente es más largo, entonces hay que ver cuánto tiempo uno tiene en la clínica para poder hacer esta evaluación del frenillo. Pero desde el punto de vista de esta es bastante buena, pero requiere más tiempo de aplicación. Y yo entiendo que en los lugares de trabajo no siempre contamos con mucho tiempo para hacerlo. Entonces,
Si contáramos con tiempo y podemos utilizar esta herramienta, diría que es bastante buena y que viene además con las imágenes, entonces es fácil de consignar. Desde el punto de vista de la evaluación, entonces, anatomofuncional, la número uno es la postura habitual de los labios. ¿Bien? Y era lo que conversábamos un poco anteriormente. Los labios tienen que permanecer cerrados en reposo, y los niños que tienen anquiloglose, como tienen muchas veces retrognatia o respiran por la boca, como está la lengua anclada, presentan bocas abiertas, labio entreabierto y definitivamente labio abierto. Tendencia de la posición de la lengua durante el llanto, y esto también es importante porque en el llanto, como se eleva la lengua, nos permite ver el frenillo inmediatamente. Pero no solamente el frenillo, sino ver la forma que adopta la lengua al momento de llorar, y nos indica con las categorías de Kotlow que hablábamos y de Corillos, perdón, qué tipo de frenillo es, ¿cierto? Entonces, si es que la lengua está en la línea media, si se encuentra elevada, etcétera, si está baja, si tiene solo elevación de laterales, etcétera. Y la forma de la punta de la lengua, que lo habíamos conversado también, si es redondeada, si tiene una fisura, ligera fisura en ápice, o tiene forma de corazón. Y eso también tiene un puntaje y se ve qué tanto limita el frenillo en los movimientos linguales. El frenillo lingual propiamente tal, si se puede visualizar, si no se puede visualizar, que serían los tipos 1 y 2, esto serían los 3 y 4, ¿cierto? Y si se puede visualizar solo con una maniobra, ya esto sería ya también tipo 4, lo conversábamos anteriormente. Y el espesor del frenillo, si es un frenillo delgado, bien, o un frenillo grueso. Eso va a depender de la estructura del frenillo. Hay frenillos que son mucosos o submucosos, que son fáciles de cortar además, pero hay unos que son más gruesos, ¿ya? Que son más fibrosos, y por eso hay que replantearse cómo hacer la parte quirúrgica. La fijación del frenillo en la cara sublingual, ¿cierto? ¿Dónde está insertado este frenillo? En la lengua misma, si está en el tercio medio, que es lo normal, si está entre el tercio medio y el ápice, o definitivamente en el ápice, ¿cierto? Ápice es igual a punta, ¿cierto? La punta de la lengua. Y la fijación del frenillo también al piso de la boca, si es visible a partir de las carúnculas sublinguales, ¿cierto? O si visible a partir de la cresta alveolar inferior. ¿Bien? Y eso también se valora y se ve cuánto limita el frenillo al movimiento lingual. Bien, ahora, la parte número 2 sería la evaluación de la succión no nutritiva y nutritiva. La succión no nutritiva es todo aquello que no tiene alimento, ¿cierto? Un chupete es succión no nutritiva, el dedo es succión no nutritiva, el dedo enguantado es succión no nutritiva, y la succión nutritiva sería evidentemente la toma de leche, ya sea en biberón o en el pecho materno. Bien, y se evalúa la succión no nutritiva con el movimiento de la lengua, si es adecuado, o sea, que existe la protrusión lingual que conversábamos cuando hablamos de cómo era la succión, si existen estos movimientos coordinados y si la succión es eficiente. O la categorizamos como inadecuado cuando la protrusión lingual es limitada, está incoordinado estos movimientos y demora para iniciar la succión. Entonces ahí la calificamos con un 1. La succión nutritiva durante el amamantamiento, ¿cierto? Próximo a la hora de lactar, ahí da algunas indicaciones. Observamos si hay un ritmo de succión o si hay una correcta coordinación de la tríada que conversamos, que es de succión, deglución, respiración. Y ahí vemos si es adecuada o si es inadecuada. Y quiero hacer énfasis en la inadecuada, que podemos encontrar tos, náuseas, disnea, regurgitaciones, hiporruidos durante la deglución, chasquidos propiamente tales, ¿ya? Eso también es importante evaluarlo, ya lo han hablado ya, cómo se observan las tomas, eso es importante, una cosa que hay que consignar. Y bueno, si muerde el pezón o no, y si hay chasquido durante la succión, y bueno, con eso terminamos de pasar la pauta, y ya podemos sacar los puntajes y darnos cuenta si el frenillo realmente limita o no los movimientos linguales, y si es así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué determinaciones vamos a tomar? Y por último, yo acompañaría la práctica clínica con esta otra pauta, que es una pequeña pauta que se llama herramienta Latch para observación de la toma, que es para ver la parte funcional, ¿cierto?, de la lengua, y cómo es esto, cómo está siendo la lactancia materna, ¿cierto? Cómo se está agarrando el pecho, cómo se está acoplando el pecho del bebé. Y esto es importante porque la mamá además puede referir dolores, etcétera. Entonces ahí vamos a consignar cómo está el agarre,
cómo está la deglución audible, o sea, cómo está, si lo hace de manera espontánea o no, las degluciones, el tipo de pezón que tiene la mamá, y en esto hay que tener claridad porque hay pezones que pueden dar algunos tipos de problemas, no todos, ¿bien? Pero que podemos compensar mucho con ciertas posiciones que vamos a ver más adelante. El bienestar de pecho y pezones, si es que tiene ingurgitación, si tiene grietas, si tiene sangre, si tiene ampollas, dolores intensos, etcétera. Y es importante consignar esto, bien, porque en el fondo va a ser la mamá quien nos traiga la dificultad de qué pasa con esta toma, y tenemos que evaluar todas las partes y obviamente favorecer, ayudar a esta mamá a la lactancia materna, lograr la lactancia materna, y entre eso, como vamos a ir descartando cuáles son los problemas, si el problema es funcional, si es el agarre, etcétera, o problemas anatómicos como sería el frenillo lingual, ¿cierto? Sea como sea el problema, ya sea de tipo anatómico o funcional, debemos tener soluciones rápidas porque tenemos muchas posibilidades, dice la bibliografía, la literatura dice que mientras más días pasan sin hacernos cargo del dolor de la madre, más posibilidades hay de incluir la lactancia, ¿cierto? De incluir el relleno, el biberón, ¿cierto? Y abandonar la lactancia materna. ¿Bien? Y también evaluamos la posición, si es que la mamá ayuda, necesita ayuda de terceros o no, o se puede sostener bien el niño al pecho, etc. El puntaje más cercano entonces a 10 sería lo ideal, o sea que una mamá describa, tú puedes evaluarlo y encontrar puro puntaje 2, ¿cierto? Solo puntaje 2. Una pauta corta que puede ayudarnos a ver cómo están las funciones de la lengua, ¿cierto? Bien, entonces debo decir que en honor a nuestro desempeño en los lugares donde trabajamos, lo más importante finalmente, como no siempre tenemos tiempo para basar estas herramientas de evaluación y de diagnóstico, que algunas son largas o podemos observar, pero son necesarias conocerlas. Pero son largas y en la práctica clínica no siempre tenemos tiempo, mucho tiempo por usuario, entonces lo más importante, y que es con lo que quiero que queden con esta presentación, es la observación clínica. Es importantísima la observación clínica. ¿Y qué tengo que observar? Bueno, que evidentemente el frenillo está corto, con una inserción anteriorizada, o sea, bien pegada a la punta de la lengua, tengo que hacerme cargo, ¿cierto? También una lengua que no sobresale de la arcada dentaria. Bien, eso también tengo que hacerme cargo y hacer algo por ese frenillo. Una lengua que no logra elevarse correctamente al llorar. La vimos, ¿cierto? Que se pone bífida o que tiene una forma de cuchara, que le va solamente en los costados, pero la punta se encuentra pegada al piso. Debemos hacer la derivación y hacernos cargo, ¿cierto? Una lengua con movimientos asimétricos al llorar, ¿bien? O sea que al elevarse se va más para un lado que para el otro, etcétera. Incluso podemos encontrar niños que cuando lloran ponen o sea, la boca, todo se ve asimétrico, ¿bien? Mueven más de un lado al otro, o sea que la mandíbula se mueve hacia un lado, los labios se mueven hacia ese mismo lado, la lengua también se va para ese lado. Entonces son asimétricos, movimientos asimétricos de la lengua y del rostro al llorar. Una punta de lengua corazonada, que es lo más común, y por eso lo pongo aparte, porque es lo más común que observamos, y observar la toma, observar una toma ¿cierto? Del pecho, a ver si el bebé se atraganta a menudo, si tiene una compensación con las mejillas hundidas, que no es lo que necesitamos, ¿cierto? Si hay ruido al mamar y si hay temblores en la mandíbula. Y eso es importante, porque cuando encontramos que hay temblores es porque estamos haciendo mucho esfuerzo para poder sacar la leche del pecho materno y esta musculatura tiende a cansarse. Ocurren estos temblores en la mandíbula y una vez si encontramos alguno de estos signos, evidentemente tenemos que derivar. ¿Bien? Y bueno, ¿derivar a quién? Ese es un problema porque en los lugares que trabajamos no siempre tenemos todos los profesionales, pero a quien podemos derivar, al pediatra. Y al pediatra ustedes dirán, ¿por qué? Si él no va a hacer el corte ni nada. Es verdad, pero necesitamos tener conocimiento del crecimiento ponderal de estos bebés, o sea, saber si van creciendo, no sé, entre 20 y 40 gramos por día cuando son recién nacidos, y si tenemos bajo incremento ponderal, podemos sospechar de una anquilosis, y eso es más común de lo que creemos, entonces tenemos que tener información del pediatra. Porque si tenemos un frenillo corto
y el pediatra nos dice que este menor va subiendo un incremento ponderal normal, probablemente no tengamos que hacer un corte, el corte del frenillo, ¿bien? A pesar de tener un frenillo corto, porque para conocimiento además, solo un 50% de los frenillos cortos dan dificultades de lactancia u otras, ¿bien? Hay algunos que logran compensar bastante bien. Ahora ahí hay un dilema, porque muchos autores plantean que en realidad lo mejor siempre cortar, hacer el corte lo antes posible, porque solamente nos estamos fijando en una función, que es la succión en este caso. Pero no nos vamos a preocupar, por ejemplo, si este niño el día de mañana va a poder hablar bien, va a poder besar bien, va a poder sorber bien una bombilla, etcétera, bien, o masticar bien, va a tener problemas de deglución, etcétera. Eh, entonces siempre hay autores que plantean que frente al frenillo corto siempre es mejor cortar, otros dicen que no. Bien, eso sus equipos médicos, en las discusiones ustedes que tengan con su equipo decidirán de acuerdo a lo que más observan. Pero si no, debemos derivar evidentemente a un cirujano infantil o un otorrinolaringólogo que tiene formación en el corte del frenillo, un odontopediatra, un cirujano maxilofacial también puede hacer este trabajo de la reparación quirúrgica, y evidentemente un fonoaudiólogo, que es el que hace la reeducación y también puede hacer la evaluación con estas herramientas y ver si decidimos o no el corte. Y obviamente contar siempre con la ayuda de una asesora de lactancia o formarse en lactancia materna, los profesionales, matronas, enfermeras, incluso TENS, formarse en asesorías de lactancia para ver si podemos ayudar a esta mamá a conseguirlo sin necesidad de hacer alguna intervención quirúrgica. Y bueno, los desafíos y dificultades que puede producir la anquiloglosia en la lactancia, ya hemos hablado harto de eso, pero en el fondo sabemos que la lactancia es una actividad motora compleja, que requería la coordinación de esta tríada que hablamos, que era la succión, deglución y respiración, donde la lengua tiene una función primordial en las tres funciones. Las vimos al principio, ¿cierto? Participaba en la succión, la lengua, en la deglución y también en la respiración. ¿Bien? Y es compleja además esta actividad motora porque requiere movimientos de manera secuencial. Y ese es el problema. Entonces necesitamos que la lengua haga un movimiento de extensión o de protrusión también que se llama, que es una anteriorización de la lengua durante la toma. La podemos observar aquí en el 1, ¿cierto? En el dibujito 1 de aquí. También necesitamos que la lengua se eleve, o sea, que vaya a comprimir la areola y realizar la ordeña, y es la número 2 acá. También necesitamos un movimiento de lateralización, o sea, tiene que moverse la lengua hacia ambos lados para poder adaptarse a los cambios de forma del pezón. Depende de la posición en que le estemos tratando de mamar, etc. 6 en punto. Y los movimientos peristálticos, ¿cierto? Que tiene que hacer esta lengua, que es un movimiento ondulante que permite llevar la leche hacia la faringe para ser deglutida, que es la foto 3, 4 y 5, ¿cierto? Donde transportamos el bolo alimenticio saliendo de las fauces y después ya faringe y esófago. Entonces, bueno, ¿qué desafío y dificultades en la lactancia materna encontramos para la madre? Bueno, cuando tenemos el frenillo corto, principalmente el dolor. La primera queja que tenemos de las madres es el dolor, los problemas del agarre y las grietas, ¿bien? También mastitis a repetición, mucha congestión, ingurgitaciones. Hay una disminución de la producción, ¿cierto? Porque como tenemos mal agarre, no logramos vaciar el pecho correctamente, tenemos mastitis y el niño va tomando menos, entonces esto se produce como un círculo vicioso y finalmente hay una disminución, pero puede ocurrir el escenario contrario, que es el aumento de la producción por succión compensatoria. Bien, eh, también tenemos madres que presentan pezón blanco o pezón en punta de labial, que se llama. ¿Ya? O sea que la idea es que cuando el niño tome el pecho materno y estire esta proyección del pezón que hay hacia la boca del bebé, tiene que quedar redondito al salir el pezón de la boca. Se ve redondito. Pero hay ocasiones en que se ve que el pezón sale con forma de lápiz labial, ¿ya? Eso quiere decir que no está llegando hasta las profundidades de la boca y está siendo comprimido constantemente por el dorso de la lengua con el paladar. Y como lo aprieta arriba, el paladar es duro, adquiere esta forma en diagonal, por decirlo así. Bien, eso es un indicador de que el agarre no está siendo el correcto.
Y el pezón blanco es síndrome de Raynaud porque evidentemente está llegando menos irritaciones, o sea, menos irrigación a ese lugar, ¿bien? Y bueno, los niños que tienen anquilosas tienen tomas muy largas, y hay menos tiempo entre una toma y otra. Y las tomas son largas porque va teniendo descanso, porque para él es tanto el esfuerzo que tiene que hacer que toma un poco, hay unos trenes ahí, ¿cierto?, de ilusiones y todo eso, pero después el niño descansa con el pecho en la boca y después vuelve a tomar un poquito y así se lo lleva, ¿ya? Si la toma es muy larga y las mamás con el tiempo ya se empiezan a aburrir, ¿cierto? Y cuando logran dejar al niño ya descansado para poder hacer alguna otra cosa, bañarse, comer, etcétera, eh, al poco tiempo ya el bebé le pide nuevamente alimentarse. Entonces es muy agotador para la madre ese proceso. Entonces, ¿qué conlleva esto? Evidentemente un destete temprano. O sea, es una mamá que teniendo dolor, estando todo el día dando el pecho, que cada cierto tiempo presenta mastitis, que tiene grietas, etcétera, que muchas veces sangra, evidentemente eso va a hacer que la mamá en algún momento quiera destetar antes. Y recuerden que la Organización Mundial de la Salud promueve que haya una alimentación de lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, luego una alimentación complementaria, pero la lactancia hasta al menos los 2 años de vida, ¿ya? Que es cuando ya tenemos un sistema inmunitario bastante bueno, como para poder resistir, ¿cierto?, este mundo lleno de bichos y bacterias, etc. Y entregamos mucha inmunidad. Bien, y el destete ya se puede hacer cuando la mamá, tanto como la mamá y el niño quieran, hasta ese momento, bien. No, de los 2 años hacia arriba hasta cuando ya ellos decidan cortarla ya. Eso es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero sabemos que en la práctica eso no es tan así. Y bueno, los desafíos y dificultades de la lactancia materna con anquiloglosia en los bebés propiamente tales que, hablábamos, no logran el agarre profundo. O sea, no sostienen bien el pecho, se les escapa constantemente y ocurren estos sonidos de chasquido que provocan además entrada de aire y pérdida del vacío, una limitación de los movimientos de la lengua en la succión de eglusión, que ya las comentamos, la presencia de retrognatia, o sea, que la mandíbula se encuentra, ¿cierto?, más retraída, larga estómago, agotamiento, no hay saciedad, el niño tiene hambre cada cierto tiempo, hay una boca y nariz asimétrica al llorar y la lengua torcida, lo habíamos conversado antes también, y muy comúnmente observamos el callo del lactante, que son por movimiento compensatorio. Estos niños tienden a aferrarse mucho con los labios al pezón. Entonces encontramos esto, que es esta imagen, este es el más común, este callo central es el más común. Ya en niños que compensan mucho podemos incluso encontrar en el labio completo, en el labio superior, incluso en el inferior. Bien, cuando usted encuentra un niño en la clínica y observe este callito, inmediatamente usted tiene que derivar a la clínica de lactancia o a una asesora o averiguar cómo está haciendo la lactancia materna, si es que la mamá tiene dolor, etcétera, porque lo más probable es que encontremos muchas dificultades. También coge, y eso es importante, coge solo la primera fase de la leche. Yo tengo entendido que ustedes ya tuvieron clases de la composición de la leche y todo eso, pero si no es así, recuerden que la leche presenta distintas fases. Y la primera fase es una fase mucho más aguada y que está muy rica en lactosa, pero tiene muy poca grasita. Entonces, nosotros necesitamos que el niño llegue hasta la última fase, que es la fase más grasosa, ¿cierto? Para poder, bueno, tener un incremento ponderal importante, un buen desarrollo, y no solamente, y saciedad, principalmente saciedad también. Pero encontramos niños que solamente consumen la primera fase, que es muy aguada, como contaba, muy rica en lactosa, que produce ciertas características, como por ejemplo, que las deposiciones de su bebé son verdes y de mal olor. Y eso es común encontrarlo en la práctica, personas que trabajan con bebés recién nacidos y la mamá llega preocupada al pediatra o a la enfermera o a la matrona preguntando que su bebé hace caquita verde, ¿cierto? Y bueno, lo más probable es que porque está tomando solo la primera fase de la leche, y eso podemos evaluarlo y ver si es que hay anquiloglosia en esos casos. Hay poca ganancia ponderal, lo que lleva al uso de la lactancia mixta, y lamentablemente en ese aspecto, como los pediatras no siempre están formados en lactancia materna, meten el relleno en mamadera en vez de entregar los relactadores, ¿ya? Hay reflujo,
¿cierto? Por esto hay mucha, muy rica en lactosa en la primera fase, entonces hay mucho reflujo, hay cólico porque entra aire, ¿cierto? Cuando no debería haber aire, ¿cierto? El complejo pezón-boca del niño no debería entrar aire por ahí, pero si entra aire, con los chasquidos, con eso, es porque podemos encontrar cólicos y obviamente bebés muy irascibles, o sea, los bebés que tienen cólicos todos sabemos de que tienen largos periodos de llanto. ¿Y cómo se maneja y se trata esto? Bueno, en el siglo XVIII las comadronas cortaban, y esto todos lo comentan como un mito, pero cortaban a todos los bebés el frenillo para favorecer la lactancia, incluso algunas de ellas con la uña cortaban inmediatamente al recién nacido el frenillo lingual para poder favorecer la lactancia y asegurar la sobrevivencia, estamos hablando del siglo XVIII. Ya en el siglo XX hubo una oposición a esto, porque ya los partos empezaron a ser más medicalizados y porque, aunque ustedes no lo crean, hubo un pic de apariciones de leche de fórmula, entonces no había que solucionar este problema porque sea como sea este bebé, igual iba a sobrevivir porque la leche de fórmula iba a suplir, ¿cierto? Lo de la leche materna, pero sabemos, y por este curso hemos aprendido, de que en realidad la leche materna es irreemplazable, no hay nada, ninguna leche que pueda reemplazar todas las virtudes que tiene la lactancia materna. Y actualmente, por movimientos de madre y mujeres que quieren alimentar a su bebé de manera natural, vuelve a resurgir este deseo, entonces vuelve a estudiarse nuevamente todo lo que tenga que ver con lactancia materna y lo que cosas que afectan la lactancia materna. Y entre eso está, como hablamos, la anquiloglossia. Y bueno, puedo hacer varias cosas en la clínica. Puedo hacer el manejo de la toma, ¿cierto? Que lo puede hacer una asesora de lactancia también, donde va a sugerir posturas, corrección del agarre, ayuda a la producción de leche en el caso de que haya baja producción, etcétera. O también puede haber un tratamiento quirúrgico, donde se le va a pasar primero la escala de Heisenberg y vamos a determinar si es o no candidato para derivarlo al corte de frenillo, que se llama frenectomía. Bien, al profesional que tengamos en nuestro centro de salud, ¿cierto? Que pueden ser todos los que nombramos otorrino, maxilofacial, etc. Y obviamente posterior a esta rehabilitación, o sea, de este tratamiento quirúrgico, vamos a ir a la rehabilitación fonoaudiológica, donde se le hará terapia de motricidad orofacial para recuperar este movimiento lingual. Entonces, bueno, ¿qué hago en el manejo de la toma? Privilegiar posturas más ventrales, eso quiere decir vientre con vientre. Y encontramos esta, ¿cierto? Semisentada, un bebé vertical, ¿cierto? Donde ayudamos también a la bajada de la leche con esta posición más verticalizada por gravedad, ¿cierto? Y en estas posiciones la boca tiende a abrirse más y el pezón tiende a entrar a la profundidad de la boca. Podemos hacer como esas posiciones, ya sea semicostada, sentada o definitivamente acostada, ayudando al bebé, obviamente, a que no se ahogue con la naricita, ¿cierto? También tenemos manejo de la toma con la corrección del agarre y ayudamos a esto con la compresión mamaria para aumentar el flujo, ¿cierto? Y bueno, esta es la forma correcta de ofrecer el pecho, donde la areola contacta con la boca, el labio inferior, ¿cierto? Y se ofrece se comprime el pecho y el pezón de la mamá va hacia la nariz del niño, no hacia la boca directamente, si ustedes observan, va hacia la nariz. Y ahí el niño va a abrir una boca muy grande y es ahí donde el pezón se introduce. Y el pezón va hacia el paladar, fíjense. Y eso permite que al succionar el pezón vaya hacia adentro y agarre la profundidad de la boca, que es lo que necesitamos para producir mucha más leche y llegar hasta las últimas fases, ¿cierto?, de la leche. Y el tratamiento quirúrgico es más o menos este que aparece aquí descrito. Este es un estudio que se hizo sobre un bebé que tenía anquiloglosia, que se evaluaba la cóclea y se observó que, por ejemplo, no estaban los labios evertidos, que no tenía buen incremento ponderal, etc. Entonces se evaluó el frenillo, el otorrinolaringólogo, y vio que este frenillo estaba muy cortito y anteriorizado. Entonces evaluó el rango de movimiento de la lengua en la clínica y se dio cuenta que en realidad el bebé no movía mucho su lengua y no podía succionar bien. Entonces en la misma consulta hicieron, y así se hace generalmente en bebés pequeños, el corte inmediato y hay una breve prensión con la gasa, ¿cierto? Y 10 minutos después el amamantamiento, ¿ya? Y esto es la mejor homeostasis, o sea, para dejar de sangrar, en el caso de desangramiento, la mejor homeostasis es esta, ofrecer el pecho materno, ¿bien?
Algunas consideraciones para eso, bueno, la sección del frenillo se hace con un bisturí eléctrico o con unas tijeras punta roma, ¿cierto? Y según la apariencia del frenillo se pueden tomar distintas determinaciones y de acuerdo a la edad también. Si es un frenillo transparente y fino, como vimos anteriormente, entonces podría ser el corte de una consulta ambulatoria. ¿Bien? Pero si es un tejido, o sea, uno de tejido fibroso, grueso, con mucho riesgo de sangrado, evidentemente no podemos hacer eso, entonces tenemos que conseguir que el bebé gane algo de peso primero para poder soportar la sedación e ingresarlo al quirófano. Eso lo va a decidir el cirujano, ¿cierto? Bueno, pero en la mayoría de las ocasiones ocurre un alivio del dolor materno inmediato y mejora el agarre. Y eso es primordial y muy bueno para la madre y para el niño, porque va a empezar a extraer, evidentemente, la leche, la última fase de la leche, mejorar el agarre y con eso se va el dolor, las grietas, etcétera, y eso es en realidad la solución del problema. Y debemos darle un plazo a los bebés de 2 semanas aproximadamente, a un bebé post-frenectomía, para que pueda aprender nuevamente a succionar, ¿cierto? En el caso de la anquilolosis ya de tipo 1 o 2, que es la que tiene la lengua mucho más restringida, tenemos que darle un tiempo también. Y en este tiempo no se debe interferir, y eso es lo más importante. Este proceso, cuando ya tenía un frenillo muy, muy corto, y luego de eso hago la frenectomía, debo indicar a esas mamás que no debo interferir en el proceso de aprendizaje nuevo de la succión, ni con chupete, ni con mamadera, porque esto va a afectar el agarre, ¿cierto? Porque va a hacer que el bebé abra poco la boca. Y eso o sea, va a seguir perjudicando la producción de leche, etc. ¿Bien? Por lo tanto, no tener nada que interfiera. Y en el caso de necesitar la introducción de fórmula, porque el niño no está teniendo esta ganancia ponderal, recomendar la asesoría de lactancia para la fabricación del relactador, que es así. Bien, es una mamadera igual con la leche de fórmula o con la leche de la madre previamente extraída, ya que tiene una sonda que se pega al pecho materno y aquí con una cinta, y esa sondita delgadita se pone a la altura del pezón y el niño al abrir la boca entonces toma el pezón y la sonda y va tomando mucha mucha leche. Y por último, la rehabilitación fonoaudiológica, hay ejercicios de motricidad orofacial que se hacen posterior al corte para favorecer los movimientos linguales, con claridad de que en la incisión post-frenectomía no hay que hacer nada, nada, no hay que tocarla. Lo que sí hay que hacer es este entrenamiento a los movimientos linguales y que se hacen utilizando reflejos, como el reflejo de búsqueda, que al estimular el labio superior abre la boca y saca la lengua. ¿Bien? También presionar la lengua hacia el paladar para mantener separados los bordes de la herida, ¿bien? Con mucha delicadeza, o tomando siempre desde la lengua, desde la parte baja de la lengua y no desde la incisión. También presionar rotando los dedos sobre las mejillas y ahí el bebé va a abrir la boca y va a anteriorizar la lengua. O sea, lo que queremos hacer es eso, que saque la lengua, la entre, la saque, la entre, etc. Y le vamos todo eso estimulando desde la rotación de los dedos sobre las mejillas y obviamente también como último ejercicio de los que voy a describir, presionando el interior de la mejilla hacia afuera, mueve la lengua hacia los lados el bebé, ¿ya? Y eso es para conseguir los movimientos de lateralidad. Entonces tenemos para mover, para elevar la lengua, para sacar la lengua, para lateralizarla. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? Porque ha terminado aquí la exposición, espero haber sido clara. Teníamos poco tiempo, lo hice a la velocidad de la luz. No hay mucha gente conectada, pero si tienen alguna duda, pueden preguntar ahora. Francisca, Cristina, ¿alguna duda? Parece que no. Bueno, les dejo. Profe, Dígame. ay, sí. Lo que pasa es que ya anoté unas preguntas. La primera era, bueno, después igual lo contestó un poco, esto del cortar el frenillo, mientras antes es mejor, Sí, o sea, desde su apreciación, desde el tema como de fonoaudiología, ¿verdad? Como la recuperación y todo, es mejor que sea mientras antes. sí. Mientras antes mejor, porque cuando vamos
es como pateando la decisión del corte, es porque estamos realmente mirando como las funciones del sistema automático que tenemos en el momento, pero por ejemplo no proyectamos las dificultades que van a haber después, en el habla, por ejemplo. Y ya ese niño, para darnos cuenta que tuvo dificultad en el habla, ya tiene que tener 5 o 6 años. Es un niño más consciente, que hay que meterlo a pabellón, etcétera, cuando en realidad podemos hacerlo con un mes, 2 meses en la consulta de manera ambulatoria, y evitar todo eso y favorecer la lactancia, que es lo que queremos, que es lo que nos convoca hoy día. Sí, porque, o sea, cuando usted pasaba este tema, igual es como, siento que igual es como delicado. Y acá decía como un plazo de 2 semanas para aprender a succionar nuevamente y todo. O sea, igual es como una recuperación rápida Sí, sí, es del rápido. niño. Sí, de hecho hay un alto porcentaje de la población de niños que no va a necesitar la rehabilitación fonoaudiológica, que con solo el corte y este poquito tiempo que le damos, que puede ser días a 2 semanas, probablemente remita solo el problema, que y la lengua logre la movilidad y no sea necesaria la rehabilitación fonoaudiológica y solucionemos el problema de la lactancia, que es lo que nos preocupa en ese momento, ¿cierto? Claro. Y la otra pregunta era del inicio, donde usted hablaba de cómo se forman frenillos, ¿cierto? De la lámina lingogingival, ¿Sí? que sufre una apoptosis, y esto, ¿como en qué semana, o sea, en qué periodo más o menos es? Como Posterior a la de semana gestación. 5, posterior a la semana 5. Con el tiempo, esto va, posterior a la semana 5, como contaba, cuando la lengua ya está desarrollada, lámina lingogingival se empieza a desarrollar y al poquito tiempo empieza a haber esta apoptosis, esta muerte programada, y va quedando esta parte residual. Esa fibra residual que queda de la lámina lingogingival es el frenillo propiamente tal. Ya, eso. Igual, o sea, eso es súper clarito todo, porque igual es específico. Súper específico, y Sí. traté de contar inmediatamente las consecuencias que trae a largo plazo para que tengamos conciencia de que debemos evaluar el frenillo, como en otros países, como yo contaba, en Brasil a todos los bebés se le evalúa el frenillo, a todo recién nacido por ley está garantizada la evaluación del frenillo porque quieren favorecer la lactancia materna. En Chile deberíamos hacer lo mismo, y habemos profesionales del área de la salud que pueden hacerlo, que tienen contacto directo, matronas, enfermeras, TENS, que están capacitadas para formarse en poco tiempo para poder hacer esa evaluación. Pero sí no está incorporada. No, Bueno, de hecho, hoy día yo no la he visto, pero salió una nueva norma técnica de 0 a 9 años, una actualización. Pero no he mirado, no la he visto todavía, si es que incluye como una evaluación más minuciosa claro, del tema de la lactancia, cómo se está instalando lo de las clínicas también. claro que sí, eh, Porque estas pautas que usted muestra son súper prácticas, pues, como súper claro, buenas y que pudiese incorporar claro. la Bueno, evaluación. aquí yo les dejo mi contacto, ese es mi nombre, mi correo electrónico y mi Instagram profesional. Lo tengo un poquito botado, pero pueden entrar igual, ahí voy a empezar a subir más cosas. Mi Instagram es @comunicación y lactancia y mi correo es constanzareyesc@gmail.com. Bien, eso no está dentro de la presentación que yo envié porque lo agregué ahora, así que ahí están mis datos. ¿Es Constanza Reyes G o C? Sí, C de Carrasco. C. Constanza Reyes C @gmail.com. Cristina, ¿usted quiere hablar? Ah, no. Ah, No. Bueno, estamos en el Ay, tiempo. Ha sido un gusto. Eh, Vamos a dejar de compartir y de grabar.